Seguramente has escuchado decir que un buen libro alimenta el alma, te llena de conocimiento y aporta enseñanzas de vida invaluables. A través de ellos podemos fomentar la imaginación, viajar a lugares que no creíamos posibles y aumentar nuestra sabiduría, paz interior y creatividad. Pero bien es cierto que también en este mundo hay obras que parecen sacadas de una pesadilla. Palabras que mientras lees experimentas una serie de sensaciones inquietantes que hacen que tu estómago se revuelva y a la hora de ir a dormir invaden tu mente con pensamientos terroríficos. Muchos de los títulos que a continuación vas a ver y escuchar fueron en su época considerados como malditos o peligrosos, ya que inspiraron acciones blasfemas, crímenes de odio e incluso suicidios. Estos son los 7 libros más peligrosos de la historia. Número 7. Suena como un libro de horror fantástico, sin embargo, este es el libro más peligroso conocido hasta la fecha. Y no por las palabras que tiene, de hecho, no lleva escrito nada, salvo en la portada y la presentación. El tomo, de 86 páginas, lo único que contiene son muestras de papel tapiz. Pero lo que lo hace letal es que cada una de las muestras tiene una infusión de una mortal cantidad de arsénico. Hay solamente 2 copias en Estados Unidos, localizadas en la Universidad de Michigan y en la Universidad Estatal de Michigan. Como podrás imaginar, ambas están bajo estricto resguardo. Se ubican en la División Especial de Colecciones, cada una en un contenedor protector sellado y cada página encapsulada. Pero ¿a quién se le ocurriría hacer semejante cosa? La idea provino de un alumno de la Universidad de Michigan, llamado Robert Kenzie, graduado en 1851 con una licenciatura en medicina. Más tarde regresaría a su alma mater para formar el Comité de Venenos y Recursos Especiales de Peligro, Vida y Salud, en donde manifestó su preocupación por el papel envenenado, especialmente aquel pigmentado con arsénico que se usó mucho en algunos estados durante el siglo XIX, por lo que juntó muestras de varios lugares y compiló el libro para estudiarlas, ignorando totalmente que estaría creando una combinación letal. Número 6. El Necronomicon. Objeto de debate en cuanto a su veracidad, han sido muchos quienes bajo su guía han perdido el rumbo y actuado de forma horrible. H.P. Lovecraft, uno de los maestros del horror en la literatura, fue quien lo mencionó en su cuento El Sabueso en 1922. Su supuesto autor fue el árabe loco Abdul al-Hazred, quien vagando por el desierto escarlata al sur de Arabia Saudita, visitó las ruinas de Babilonia y escuchó el murmullo del demonio, y redactó el libro en la más remota soledad. El libro de ocultismo, cuyas copias falsas han rondado los estantes, oculta una verdad detrás del mito, pistas que se pueden encontrar en la obra de Lovecraft. Supuestamente fue escrito alrededor del año 700 después de Cristo, e incluye cientos de rituales relacionados con los muertos y el poder de destruir toda vida en la Tierra. Paralelamente a esto, se dice que la verdadera versión, el Al-Asif, fue escrita por un astrólogo de Afganistán llamado Rases, y sus pocos ejemplares fueron prohibidos y destruidos. Solamente una copia fue traducida al griego, probablemente en el monasterio de San Pablo alrededor del año 1200. Considerado por los expertos como el libro más peligroso de la humanidad, ha llevado a sus lectores a creer en sus encantamientos y hechizos para sumergirlos en una espiral de locura y muerte. Las copias originales del Necronomicon permanecen bajo llave y sin acceso al público. Se dice que cualquier intento de difundir su contenido ha terminado en desgracias, producto de su maldición. Número 5. El coleccionista. El primer libro en la distinguida carrera del escritor John Fowles es un clásico vigente y un thriller psicológico muy profundo. Escrito en 1964, se adentra en la historia ficticia de su protagonista, Frederick, cuya vida gris marcada por la muerte y el abandono lo deja con una visión desgastada del mundo y hace que se refugie en la nostalgia de una colección de mariposas que comenzó cuando era niño.
Su nueva obsesión es una joven estudiante de artes que logra secuestrar solamente porque puede. Carente de empatía por el sufrimiento ajeno y de toda habilidad social, la lleva a una cabaña en el bosque y pretende añadirla a una colección de libros en un retorcido plan para darle un sentido a su existir y que se convierte para la víctima en un desesperado intento de escape. Y es claramente esta trama la cual llevó a Christopher Wilder durante la mitad de los años 80 a asesinar a 8 jóvenes mujeres y después dispararse. De igual forma, Robert Verdella, el carnicero de Kansas City, torturó y asesinó a 6 hombres en esta época. Ambos poseían el coleccionista, y este último confesó haber sido motivado por la película inspirada en la novela. Leonard Lake y Charles M.G. son los asesinos más atados al libro. Obsesionado con la novela, Lake llegó a matar junto a su compañero a 2 docenas de personas, y cuyo trayecto estuvo marcado por múltiples violaciones y tortura. Si quieres saber cómo terminó la historia, te dejo el link en la descripción. Número 4. Bajo el título de Eutanasia, la estética del suicidio, esta obra se adentra en terreno peligroso con la mente humana y genera abismos de perdición para sus lectores. Fue escrito por James A. Arden Hickey en 1894, algo que es sorprendente si se tiene en cuenta la gran cantidad de personas que lo leyeron en su época cuando la distribución de ejemplares no era tan amplia como lo es hoy en día. Lo mórbido y maléfico de su contenido radica en la descripción a detalle de los cientos de técnicas para suicidarse, entre ellas el uso de 90 tipos de veneno y el empleo de 50 instrumentos para darse muerte. Años después, el autor también se suicidaría, escogiendo la sobredosis de morfina. Pero este no es el primer caso en la historia. Ya anteriormente había salido una novela llamada Las penas del joven Werther, publicado por Boyle en 1774, la cual relata cómo un joven talentoso, desesperanzado por sus penas amorosas, decide quitarse la vida con un arma de fuego, inspirando a su vez a muchos lectores a contagiarse con este sentimiento de depresión y a imitarlo, por lo que fue prohibido en gran parte de Europa. De hecho, el Centro de Control de Enfermedades ha sugerido a los medios de comunicación cómo deben publicarse las noticias sobre suicidios, omitiendo información muy personal del fallecido que pudiera inspirar a sentir compasión por él o a ver sus acciones como una salida a sus problemas. Número 3. Si de odio racial y anarquía se trata, hay un libro que se lleva a los demás y por mucho. Los diarios de Turner, novela publicada en 1978 por William Luther Pierce, indaga en esta temática de una forma brutal y antisemita. Fomenta el odio hacia los judíos juzgándolos por sus prácticas religiosas y culturales. Estamos entonces ante un libro ideológico muy peligroso, que está encausado en hacerte creer en la inferioridad de este grupo étnico y explicar de una manera justificada los linchamientos llevados a cabo en su contra. La historia comienza con el descubrimiento del diario del protagonista Earl Turner, 100 años después de que fuera escrito, en donde relata el derrocamiento del gobierno americano y una guerra racial masiva donde los blancos logran la victoria. Después de asesinatos a gran escala de judíos, latinos, asiáticos y afroamericanos, finalmente el grupo rebelde inicia una guerra nuclear que extermina a millones de personas. Los neonazis, grupos de odio bajo el líder de la supremacía blanca, tales como la Orden, y muchos actos individuales de agresión en contra de homosexuales, afroamericanos, incluso atentados terroristas, fueron basados en este libro. El FBI y los medios de comunicación lo han señalado como culpable del ataque contra el edificio federal de Oklahoma, el atentado más terrible en los Estados Unidos después del 11 de septiembre y que causó la muerte de 168 personas y más de 600 heridos con un coche bomba en 1995. Su autor intelectual Timothy McVeigh tenía una copia de los diarios de Turner entre sus posesiones, y su ataque se dio en forma similar al descrito en el libro cuando el protagonista vuela a las oficinas del FBI. Los diarios de Turner es sin duda alguna uno de los libros que más odio y daño ha causado en los últimos años. Número 2.
El martillo de brujas, o Malleus Maleficarum, es posiblemente uno de los manuales sobre brujería más famosos de la historia. Fue redactado por dos monjes inquisidores, Jacob Sprenger y Enrique Kramer, ambos dominicos y famosos demonólogos, quienes obtuvieron supuestamente por medio de sus juicios mucha de la información que quedó plasmada en esta obra, incluyendo hechizos, pactos, sacrificios y cópula. Publicado por primera vez en Alemania en el año de 1496, El martillo de las brujas, contenido del que en la actualidad queda muy poco, se centraba en detectar, enjuiciar y sentenciar a aquellas personas que eran sospechosas de practicar la brujería, principalmente mujeres, que según sus autores, debido a su bajo intelecto, eran las propensas a realizar actos infames e inenarrables para obtener el poder de Satanás, que era a quien servía. Consideremos el hecho de que en la Edad Media, es decir, alrededor del siglo XV, fue una época oscura donde lamentablemente, debido a la ignorancia, pagaban justos por pecadores, y muchas mujeres terminaron en la hoguera. Cuando la iglesia presenciaba algo que no entendía, lo catalogaba inmediatamente como blasfemia, y a pesar de la explicación de los culpables, eran realmente pocos quienes lograban salir a salvo del castigo, pues eran sometidos a torturas terribles para lograr una confesión. Se estima que entre los años 1500 y 1700, alrededor de 60.000 hasta incluso 2 millones de mujeres fueron quemadas vivas en Italia, Inglaterra, Francia y Alemania, países donde según el libro logró más impacto. Lo que es un hecho es que el mal que describían en el libro existía, por lo que hubo en su momento muchos casos auténticos de brujas y maldiciones que pasaron a la posteridad. Este libro hoy en día es considerado como un precursor sobre la criminología, es decir, intenta explicar en su discurso el origen del mal. Número 1. El primer lugar se lo lleva el libro que ha sido la Biblia del odio y cuya influencia es hasta la fecha la que más daño y muertes ha causado a la humanidad. El Protocolo de los Sabios de Sion. Aun cuando se haya mostrado su falsedad histórica en 1921, sigue repercutiendo hasta hoy en las mentes más vulnerables que toman como estandarte su serie de postulados para justificar sus horribles acciones. El texto en sí sería una transcripción de las supuestas reuniones de los sabios de Sion, un grupo que es un verdadero misterio, del cual se cuestiona su existencia, y cuyo propósito era el plan de la dominación mundial. En pocas palabras, una especie de masonería y un movimiento para controlar a todas las naciones. Es en este punto cuando nos damos cuenta de que por medio de las palabras de un líder con tanto carisma, como fue el caso de Hitler, este libro representó una peligrosa herramienta para lavarle el cerebro a millones de personas y desembocó en guerras y muertes de millones de palestinos e israelíes. De hecho, es una pena que las publicaciones de este libro, El Protocolo de los Sabios de Sion, sigan vigentes en más de 20 idiomas. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Eso ayudaría mucho. Suscríbete a mi canal si quieres ver más de mis videos. Te deseo buenas noches.